Pues bueno, entonces, como lo primerito que uno tiene que conocer, pues, como lo que primero le hablan a uno en mecánicas, pues las cantidades físicas y pues el análisis dimensional, ¿cierto? Entonces, ahí muy rápidamente, pues, el análisis dimensional, en mecánica, pues, uno trata como con las dimensiones fundamentales, em, que pues las únicas que vemos nosotros en física mecánica son como estas de acá, como la dimensión de la longitud, que uno la simboliza como una L, ¿cierto? La dimensión del tiempo y la dimensión de la masa, ¿cierto? Entonces, pues eso, las dimensiones son fundamentales, son estas. Y las otras dimensiones son como una combinación entre estas. Por ejemplo, cuando uno habla de velocidad, la velocidad es como la longitud en un determinado tiempo. Entonces, las dimensiones de la velocidad, pues es eso, es L dividido el tiempo, ¿cierto? Y uno dice que esas son las dimensiones. El caso es, las dimensiones no son como tan importantes para entender, sino más que todo las unidades, porque esas son con las que uno trabaja siempre en todo. Entonces, pues, eh, miren, les voy a mostrar una tablita, pues acá. Las unidades son, bueno, esperen, les voy a mostrar primero por aquí una tablita con las dimensiones, ¿cierto? De lo que les estoy hablando, ¿cierto? Entonces uno tiene una cantidad física que digamos es la longitud. Entonces pues uno la puede copiar como sea, ¿cierto? Se puede copiar como la longitud de X en un sistema pues de referencia X, Y o Z. Y pues aquí está la dimensión es L, lo mismo pues con la masa, el tiempo y pues aquí hay varias cantidades pues físicas como para que se hagan un poquito de la idea. Entonces pues la velocidad es la longitud sobre el tiempo, ¿cierto? Digamos, la fuerza es la masa por la longitud sobre el tiempo al cuadrado. No sé, bueno, la aceleración angular es 1 sobre el tiempo al cuadrado. El caso es que, bueno, así es como una combinación de estas tres fundamentales, ¿cierto? La longitud del tiempo y la masa. Y las unidades, esperen, yo miro acá hay una tablita. Bueno, pues las unidades ya saben, el 90% de los casos siempre trabajamos es en el sistema internacional, entonces como el único que les voy a explicar, y entonces en el sistema internacional, pues nosotros a la longitud, la unidad básica es como el metro, ¿cierto? El tiempo, la unidad básica es el segundo. Y en la masa, la unidad básica es el kilogramo, ¿cierto? Eso es del sistema internacional. No es el gramo, sino el kilogramo. Y por lo general, en los ejercicios pues, de física mecánica, uno siempre tiene que dejar las cantidades, digamos, en términos de estas tres unidades, ¿cierto? La masa, los segundos y los kilogramos. Entonces, por eso, pues aquí en la tablita, por eso, pues la velocidad, entonces, en las unidades serían metros por segundo en el sistema internacional. Por ejemplo, la fuerza, las unidades son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. No sé cuál más. Lo mismo ahora, la aceleración angular es 1 sobre el segundo al cuadrado. Bueno, sí, el caso es que ahí está pues como cómo se ve todas estas cantidades, ¿cierto? Eso por el lado pues de las unidades. Entonces, espérenme, yo miro y tengo por aquí un ejemplo como para practicar un poquito de conversión de unidades y cosas por ese estilo. Entonces, por ejemplo, miremos esto de acá. A ver si me entienden la idea. Entonces, en este ejemplo, la posición en función del tiempo para una hormiga que se mueve en línea recta
sobre el eje X está por la expresión X es igual a K1T al cuadrado menos K2T más K3, donde X es una longitud y T es un tiempo. Determine las dimensiones y unidades en cada uno de los sistemas. Bueno, no, esto no, determinémosla nomás en el sistema internacional, ¿cierto? De las constantes K1, K2 y K3. Entonces, miren, nos están diciendo algo como esto, nos están diciendo, yo tengo una ecuación, ¿cierto? Una ecuación de qué, de la posición, o sea que esto, las unidades de esto son la longitud, ¿cierto? Y esta ecuación tiene esta forma, una constante por el tiempo al cuadrado menos otra constante por el tiempo más otra constante. ¿Cierto? Entonces me dicen que determine pues cuáles son las unidades y las dimensiones de esta ecuación. Entonces, pues miren, pues si esto es una ecuación, ¿cierto? Y yo sé que esto acá es la ecuación de la posición de cualquier cosa. Esto acá, las unidades de esto van a ser, perdón, las dimensiones van a ser la longitud, ¿cierto? Y digamos las unidades, pues pongámosla en el sistema internacional, va a estar en metros. Listo. Como esto es una igualdad, pues entonces todo lo que tenga que estar a este lado tiene que tener exactamente estas unidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empecemos con K3. K3 está solo, ¿cierto? O sea, ahí no hay nada pues multiplicando ni haciendo nada. Entonces, obviamente K3, ¿cuáles tienen que ser pues las dimensiones? Pues esto tiene que estar en unidades y dimensiones pues de longitud, ¿cierto? Esto es longitud y tendría que estar en metros también. Listo. Entonces K3 es como el más sencillo porque ese sí está solo. Por ejemplo, K2 entonces, como está multiplicando por un tiempo, entonces yo tengo aquí, por decirlo así, un tiempo que tiene unidades, pues T, ¿cierto? Y está multiplicando por una constante K2. Como yo sé que toda esta suma, pues yo para sumar yo tengo que sumar longitud con longitud y con longitud para que todo me den longitud, ¿sí o no? Entonces, para que eso se me cumpla, esta constante 2 debería tener estas unidades. Por ejemplo, debería tener L dividido T. ¿Sí o no? Porque si yo hago esta multiplicación, pues obviamente T se me va a cancelar con esta T y las dimensiones de estos van a ser en longitud, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, las unidades, las dimensiones que debería tener la constante K2 deberían de ser de L sobre T, o sea, como las dimensiones de una velocidad. Entonces, bueno, ya pues las unidades entonces deberían ser algo como así, como metros por segundo por el tiempo que está en segundos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, se me cancela esto con esto y bueno, ya sé que todo eso me queda en metros, ¿cierto? Entonces, las unidades de K2, pues ya vimos que deberían ser en metros por segundo. Listo. Estas serían las unidades y pues las dimensiones L sobre T, ¿cierto? Y nos falta la constante K1. Entonces, pues lo mismo, la constante K1, aquí lo que tenemos es una multiplicación, pero por el tiempo al cuadrado. Entonces, si ponemos, se está restando aquí, sumando acá. Si ponemos las unidades del tiempo, pues son t al cuadrado, ¿cierto? Lo mismo, nosotros necesitamos que toda esa suma sea, pues sea una longitud. Entonces, como esto está multiplicando aquí con K1, las unidades de K1, pues, ¿qué deberían ser? Deberían cancelar ese tiempo, ¿cierto? Entonces queda como de esta manera, T2 se me va con T2 y de nuevo me quedan pues unidades de longitud y ahí sí ya puedo sumar todas estas expresiones, ¿cierto? Obviamente pues uno nunca puede sumar
dos cosas que tengan diferentes unidades, ¿cierto? Yo no puedo sumar 3 kilogramos con 4 metros, pues porque eso no tiene sentido. Entonces, pues toda esta suma tiene que tener unidades de longitud, ¿listo? Entonces, cada uno aquí debería tener unidades en unidades serían metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Aquí en unidades, metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica el segundo al cuadrado, aquí hay un menos, aquí hay un más, y así nos queda ya nuestra ecuación pues bien determinada, ¿cierto? Entonces ahí están, y estas son pues unidades de aceleración, y esto acá son unidades de velocidad, pero bueno, pues eso ya, digamos, los que no han visto mecánica, ya luego se meten bien en esos temas. Y bueno, acá serían las dimensiones, ¿cierto? Entonces, nada, así es como más o menos uno, pues entiende bien como esto de las unidades. Lo otro que también es muy común es como hacer los factores de conversión. Espérenme, yo miro si por aquí hay algo rápido para hacer de ejemplo. Mm, Sí, por ejemplo, aquí hagamos algo como para que recuerden los que no sepan. Digamos, si nos dicen este otro ejemplo de acá, que esto ya es de factores de conversión, algo sencillito. Nos dicen la densidad de una sustancia es 4.5 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Expresa esta densidad en el Sistema Internacional de Unidades. Eh, pues aquí es bien sencillo, ¿cierto? Las unidades de la densidad son esas, son kilogramos o masa sobre volumen, y volumen es que es 3 unidades, pues o más bien la unidad de longitud elevada al cubo, ¿cierto? Estas son las unidades de la cantidad pues de esta cantidad que es la densidad. En nuestro caso, nosotros tenemos, perdón, estas son las dimensiones, y en nuestro caso, nosotros tenemos estas unidades que son gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? Como les dije ahorita, nosotros siempre trabajamos en el sistema internacional, y el sistema internacional tiene que estar en estas 3 unidades. Entonces nosotros tenemos que pasar de gramos a kilogramos y de centímetro cúbico a metro cúbico, ¿cierto? Entonces, pues aquí rápidamente para que recuerden. Entonces, lo que hace uno en estos casos es multiplicar por el factor de conversión, que ya pues esto es como sabérselo, pues hay que saberse el factor de conversión, pero pues la forma en que yo lo hago, que es como la más sencilla para mí, es bueno, esto es lo que tengo que convertir, entonces hay que multiplicar por el factor de conversión, ¿cierto? El factor de conversión es como una igualdad, por ejemplo. Yo sé que un metro tiene, ¿cuántos centímetros? Tiene 100 centímetros, ¿cierto? Este es mi factor de conversión, ¿cierto? Entonces yo tengo que multiplicar por un fraccionario de esto, ¿cierto? Es como, por decirlo así, como si yo multiplicara por un 1. Digamos, si yo mando a dividir, no sé si me entienden de esta manera. Yo digo, voy a mandar al metro aquí a dividir y me queda esta cantidad de acá, 100 centímetros sobre un metro es un 1. Entonces, como que yo voy a multiplicar por ese 1 aquí en esta expresión. Entonces, si 100 centímetros son un metro, exacto, es como una regla de 3 lo que está diciendo Iván, ¿cierto? Em, si 100 centímetros son un metro, pues bueno, yo puedo cancelar centímetros con centímetros y dejar las unidades en metros, pero entonces aquí es pues cuando uno tiene que saber pues cómo acomodar esto, ¿cierto?
yo puse aquí porque yo ya sabía que el centímetro tiene que ir arriba. ¿Por qué? Porque es que centímetros me tienen que ir con centímetros, ¿cierto? Porque yo hubiera podido ponerlo así, ¿cierto? Un metro también son 100 centímetros, pero como yo necesito que se me cancelen estas dos cosas, aquí no se me van a cancelar sino a multiplicar, entonces yo tengo que dejarlo así como lo acaba de poner acá, ¿cierto? Centímetros para que se me puedan cancelar con centímetros. Pero bueno, entonces aún no podemos cancelar porque es que no tenemos centímetros cúbicos, sino solo centímetros, ¿sí o no? Entonces nos toca seguir haciendo cositas, ¿cierto? Entonces aún no puedo cancelar, sino que bueno, como acá tengo centímetros de aquí cúbicos, entonces tengo que elevar esto al cubo antes de poder cancelar eso, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, lo voy a hacer acá, me queda como un 4,5 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí entonces me queda 100 elevado a la 3. Entonces saco la calculadora que me olvidó. ¿Cierto? Entonces 100 elevado a la 3 sería 1.000.000. Entonces me queda por aquí como... Pero yo me llevo esto para aquí para que no me estorbe. Me queda por aquí como, bueno, entonces serían 1.000.000 de centímetros cúbicos. Equivalen a un metro cúbico. ¿Sí o no? Ahí está mi factor de conversión, ¿cierto? Solo hice esa potencia. Y bueno, entonces ya ahí sí puedo proceder pues a cancelar estos centímetros cúbicos. Se me cancela con estos centímetros cúbicos y ya me va a quedar en unidades de metros cúbicos. Pero también nos falta arreglar estos gramos. Entonces también tengo que multiplicar pues por otro factor de conversión, que cuál sería, pues yo sé que 1 kilogramo equivale a 1.000 gramos, ¿cierto? Entonces, ese es el que voy a utilizar y lo mismo que dije ahorita, como yo tengo gramos acá, yo tengo que buscar que se me cancelen así como esto acá, entonces yo voy a poner los gramos, o sea, 1.000 gramos abajo equivale a 1 kilogramo, ¿cierto? Y así, ahí sí puedo, entonces gramos, se me cancelan con gramos y ya miren que esto me quedó en unidades del sistema internacional, ¿cierto? Ya yo puedo pues proceder a hacer esto, entonces me queda como 4,5 por 1.000.000 por 1 dividido, aquí me queda 1 por 1 dividido 1.000, ¿cierto? Entonces es como que bueno, estos tres ceros se me van a ir con estos tres ceros y me queda solamente como 4,5 por 1.000 y eso me da pues 4.500. Esperen un momento lo de la pregunta que me mandaron. Queden alienados. Ah, yo no me acuerdo qué significa esa palabra. Que gramos está arriba, entonces kilogramos queda arriba y en el otro, yo no pienso tanto en eso, Aldo. O sea, yo simplemente lo que busco es que se cancelen, porque ya cuando yo me pongo a pensar en eso que te dije, como que esto me queda abajo y esto arriba, ya eso se cuadra igual al final. Ah, alineados. Sí, sí, o sea, pero no necesariamente tenés que pensar, tenés que pensar en eso, sino más bien en esto, simplemente que se cancelen porque eso de todas formas se te va a cuadrar, o sea, no es necesario pensar en eso si vos buscas que se te cancelen, o sea, yo busqué aquí que gramos se me fuera con gramos y que centímetro cúbico con centímetro cúbico y eso al final así te va a dar de todas formas, mira que de todas formas me queda arriba kilogramos y abajo metro cúbico, ¿cierto? Esto me da kilogramos sobre metro cúbico.
Entonces, mejor en X, no entiendo. Sí, 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 ya te entendí, sí, o sea, en X, o sea, buscar que se cancelen, ¿cierto? Eso es como el truco. Pero, pues, o sea, esta es la forma como en la que yo lo hago y me parece que es como la más sencilla, solamente buscar que se cancelen esas cantidades y ya, pues, a ver si es el factor de conversión. ¿Listo? ¿Listo, Aldo? Y nada, pues acá entonces la respuesta a esto, ya este 4,5 gramos sobre centímetro cúbico, ya en unidades pues, del sistema internacional son 4.500 kilogramos por metro cúbico, listo. Y esa es pues como la respuesta. Entonces miren que lo de factores de conversión pues es muy sencillo, o sea, lo único en realidad que hay que saber es eso, pues cuáles son los factores y, y pues ya buscar esto que se cancelen y pues tener cuidado, por ejemplo, en este caso, que si están elevados a una potencia, pues hay que elevarlos, ¿cierto? Para poder cancelarlos. Y ya pues eso es como lo más difícil, pero por lo general uno normalmente lo más raro que tiene que hacer, pues voy a hacer uno aquí extra como porque es una física mecánica. Digamos, sí, esto es muy básico, pero pues se lo estoy como recordando, ¿sí o no? Digamos, cuando uno le dicen pase, no sé, un 60 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿cierto? Esto también es súper común en física mecánica, ¿cierto? Las unidades de velocidad pues, de los carros están en kilómetros por hora, ¿cierto? Pero nosotros para los ejercicios necesitamos eso en metros por segundo, entonces uno busca lo mismo. Yo sé que 1 kilómetro, ahí está, yo lo pongo abajo para que me cancelen. Un kilómetro equivale a cuántos metros, a 1.000 metros, ¿cierto? Y además de eso, bueno, ya cancelé esto de acá, pero necesito cancelar esto de acá. Además de eso, yo sé que 1 hora, como lo necesito en segundos, ¿cierto? Yo puedo poner que equivale a 3.600 segundos. O pues si no sé eso, pues yo sé que 1 hora tiene 60 minutos y que 1 minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? Pues porque 60 por 60 da 3.600, es lo mismo, solamente lo hice más largo. Son 3.600, ¿cierto? Lo pueden hacer como quieran, si no se acuerda que son 3.600, pues así como lo acabé de hacer y de todas formas les va a dar, ¿sí o no? Entonces miren que acá sucede todo eso, miren que yo siempre busco lo de la cancelada kilómetro, se me va con kilómetro, hora se me va con hora y minuto se me va con minuto y ahí me quedan metros por segundo, ¿sí o no? Pero para el sistema es mejor en segundo para las unidades. Es mejor en segundo, no es obligatorio que estén en segundos. O sea, siempre, siempre hay que dejar las vainas en estas 3 unidades. Es lo que les dije. En el sistema internacional, que es el que más trabajamos, las cosas en metros, en segundos y en kilogramos, listo. Y nada, pues así, por ejemplo, también es súper común, esto es del primer parcial pues de mecánica, este tipo de conversiones y nada, entonces acá como quedaría esto, 60 por 1.000 dividido este 60 al cuadrado que es pues 3.600, ¿cierto? Entonces digamos acá se me puede ir uno de estos con esto y pues me queda 1.000 sobre 60 y eso es, lo voy a poner ahí por ponerlo, esos 16,67 y las unidades pues ya están metros por segundo, ¿sí o no? Esto también es algo súper común pues en mecánica, listo. Y ya pues yo diría que de hecho esta es como la más rara, pero ya el resto de las conversiones pues que uno le toca hacer en mecánica son de gramos a kilogramos y cosas así, pues no es nada del otro mundo, listo. Solo quería pues como recordarles esa parte. Y bueno, entonces eso por la parte de unidades. Yo creo pues que con eso no quiero extenderme pues tampoco tanto porque lo que les digo es un tema muy normalito, ¿cierto? Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo, por favor coméntenme.
Nadie tiene ninguna pregunta. No, con el primer parcial. No, eso es muy básico. Esto todavía no es del primer parcial. O sea, les voy a explicar, es como cosas de geometría vectorial y cosas así. Y cálculo. A ver, yo miro. No, no, todavía no les he explicado lo de geometría vectorial, pues enseguida ya empiezo con eso, pero eso es pues como lo primero que uno ve en mecánica, lo de las unidades. Pero bueno, entonces nadie tiene ninguna pregunta, entonces voy a continuar. Espérenme un momento. Listo, entonces, em, bueno, entonces lo que sigue serían los vectores, ¿cierto? Pues aquí probablemente ya todos saben pues esto como de sobra, pero pues lo voy a explicar de todas formas, ¿cierto? En mecánica, pues ya saben que existen dos tipos de, ¿cómo se dicen estas cosas? Cantidades, ¿cierto? Las cantidades escalares, escalares y las vectoriales, ¿sí o no? Entonces, pues nada, las escalares ya saben, pues un escalar es pues solamente un número, ¿cierto? Algo que solamente tiene magnitud, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué cantidades son escalares? Pues la masa, por ejemplo, yo cuando hablo de masa, yo digo que algo, lo que sea, tiene 5 kilogramos, ¿cierto? Solo especifico eso, que es un número, ¿cierto? Un escalar. ¿Qué otra cantidad es escalar? Yo pienso, me guío con esta tabla. Eh, el trabajo, por ejemplo, bueno, no sé, para los que no han visto mecánica o los que se acuerdan del colegio, el trabajo es una cantidad escalar, que eso lo, lo dicen pues mucho cuando van en ese tema. El trabajo, no sé, tiene unidades de joules, pues eso luego lo ven, pero digamos yo tengo 10 julios o 10 joules, ¿cierto? Pero solamente es eso, es un número, ¿cierto? No es una cantidad vectorial. ¿Qué es una cantidad vectorial, por ejemplo? Sí, bueno, lo del trabajo no es tan necesario que lo recuerden, pues solamente lo estoy como mencionando, pues que es un escalar, pero ya luego, pues cuando estén bien en la materia, ya, pues no quiero meterme como mucho en esto, porque esto ya es más avanzado, ¿sí o no? Pero no, relájense con eso. Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, pues la velocidad es una cantidad vectorial, ¿cierto? ¿Por qué es una cantidad vectorial? Porque, bueno, yo puedo decir que algo, pues un objeto cualquiera tiene una velocidad, digamos, de 5 metros por segundo. Pues de hecho lo dije mal, no una velocidad, sino una rapidez, ¿cierto? Una rapidez que es la magnitud de la velocidad, pero yo cuando hablo de velocidad, yo además tengo que especificar que eso tiene una dirección, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que yo tengo una velocidad de 5 metros por segundo nada más, sino que yo tengo que decir hacia dónde se está moviendo esa velocidad. O sea, yo tengo que decir 5 metros por segundo, pero hacia el norte o hacia el sur o a 30 grados respecto a un sistema de referencia, ¿cierto? O sea, las cantidades vectoriales tienen la magnitud, que sería esta, y la dirección, ¿cierto? Entonces, dirección, no sé, digamos, eh, norte al norte, ¿sí o no? Que sería como un vectorcito que se ve de esta manera, ¿cierto? Entonces se llaman vectoriales por eso, porque se representan como una flecha. eh, y en este caso, pues por ejemplo, eso que acaba de copiar sería como una flecha así de esta manera, ¿cierto? Hacia el norte. Y la magnitud lo que me dice es cuánto mide la flecha, ¿cierto? Si yo dije que la magnitud es de 5 metros por segundo, quiere decir que esto mide 5, ¿cierto?
Sí, es cierto, es lo del sentido y la dirección, ¿sí o no? Entonces, bueno, estas son las cantidades pues que son como las más complejas, ¿cierto? Las vectoriales, las escalares pues no tienen ninguna ciencia porque se trabajan pues con álgebra, pero las cantidades vectoriales son las que se trabajan pues, con eso, con geometría vectorial. Entonces, a ver, les explico un poquito más. Por ejemplo, yo, espérame un momentico. Yo tengo estos vectores de acá, ¿cierto? Y bueno, entonces, mm, entonces a mí me dicen, por ejemplo, no sé, este vector de acá es la velocidad, ¿cierto? El vector A es una velocidad y digamos tiene una longitud, pues, o una magnitud, no sé, de 30, ¿cierto? Entonces A es una velocidad. Y me dicen que este vector B de acá, pues también es una velocidad y que también mide 30, ¿cierto? Velocidad y que también mide 30. Obviamente, aunque ambos tienen la misma magnitud, por ser cantidades vectoriales, ¿cierto? Estos dos vectores son diferentes, o sea, A no es para nada lo mismo que B porque tienen direcciones diferentes, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección de B y cuál es la dirección de A? Pues la dirección de qué depende, depende del sistema de referencia, ¿cierto? O sea, yo no me puedo poner aquí a inventar pues que tienen como una sola dirección, porque yo sin un sistema de referencia, que eso también es algo pues del primer tema, ¿cierto? Lo primero que uno ve en mecánica es que uno sin un sistema de referencia, uno no puede decir nada sobre las direcciones de los vectores, ¿cierto? Yo puedo poner un sistema de referencia, el más normalito, ¿cierto? Que es el cartesiano, que es así, ¿cierto? Digamos, este es mi eje X y por aquí tengo mi eje Y. ¿Cierto? Ya después de que yo pongo mi sistema de referencias y puedo hablar de direcciones, yo digo, esto tiene aquí un ángulo, lo que sea, no sé cuánto mide, pero tiene un ángulo de, digamos, 30 grados. Ya después de que yo pongo mi sistema de referencia, ahí sí puedo hablar de direcciones, ¿cierto? Antes de eso yo no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque es que yo el sistema de referencia yo lo puedo poner como se me dé la gana, ¿cierto? Digamos, en este sistema de referencia A está a 30 grados y B, como puede verse aquí, B también estaría a cuántos grados, a 0 grados, ¿cierto? Está ahí en todo el eje X. Sí, exacto, yo iba a tocar ese tema, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso A y B, eso, aquí están definidos por este sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, digamos, A está a 30 grados, B está a 0 grados, pero si yo no hubiera hecho mi sistema de referencia así, porque es lo que yo les digo, el sistema de referencia yo lo puedo hacer como a mí se me dé la gana y eso no debería cambiar mis resultados. Yo hubiera podido poner, digamos, un sistema de referencia volteado, ¿cierto? Que esto lo hacen mucho en mecánica. Hay mucha gente que tiene problemas para entender, digamos, esto de acá, cuando uno tiene un sistema de referencia volteado, ¿cierto? Esperen que esto me queda muy feo. Miren, yo aquí este sistema de referencia lo volteé a mi conveniencia, o sea, ¿por qué a mi conveniencia? Miren como yo tenía el vector A, ¿cierto? Ahorita estaba a 30 grados, pero ahora yo cogí y puse mi sistema de referencia aquí como este es mi X y este es mi Y, y ahora A está a 0 grados, ¿cierto? Y eso es mucho más fácil de trabajar. Y pues el problema es que, digamos, si B lo pongo en mi mismo sistema de referencia, ¿cierto? Aquí si B me queda complicado, ¿cierto? Porque me queda como algo así y ya ve, entonces tiene aquí un ángulo, no sé, digamos también es 30, pues eso ahí hay cosas pues de geometría euclidiana, pero no quiero ponerme a pensar, yo creo que sí es 30 también, ¿cierto? Pero es eso, uno cambia el sistema de referencia eh, y, y
y pues cambia, no, y no deberían cambiar los resultados, ¿cierto? Uno puede hacer eso a su propio antojo. Entonces, por ejemplo, en física mecánica, cuando hacen esto, por ejemplo, cuando uno tiene un plano inclinado, ¿cierto? Esto es súper común. Cuando vos tenés un plano inclinado en física mecánica, a vos te dicen como, yo en ese plano inclinado tengo un bloquecito por aquí cayéndose, ¿cierto? Está deslizándose por ese plano inclinado. Entonces, eh, ¿cómo hace uno para simplificar ese problema? Hombre, pues si el bloque se está cayendo en esta dirección de acá, ¿cierto? En esta amarilla, ¿vos para qué vas a poner el eje X de esta forma? O sea, ¿para qué voy a poner mis dos ejes coordenados así? ¿Cierto? Aquí el eje X y el eje Y, que estos son pues como los ejes normalitos, los de toda la vida. ¿Para qué lo voy a poner así si así me va a complicar más la vida? Pues porque, digamos, la velocidad, voy a adelantar después como esto, pero la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿cierto? La velocidad apuntaría en esta dirección. Y en este sistema cartesiano la velocidad me queda con un ángulo aquí, no sé cuál es, pero queda con un ángulo, ¿sí o no? Entonces no hay que complicarse con ese tipo de cosas, sino simplemente coger un sistema de referencia que a uno le convenga. Entonces yo puedo poner un sistema de referencia en la misma dirección de donde se está moviendo mi bloque. Y ahí pues mi velocidad, lo que les dije es esto, ahí le estoy adelantando un poquito, pero la velocidad es tangente a la trayectoria. Y en este caso, miren que mi velocidad está en este sistema de referencia contenida toda en X y no tengo que ponerme a pensar en ángulos ni en nada raro, ¿cierto? Esto es lo que uno hace, por ejemplo, en este tipo de ejercicios. Bueno, y entonces, ahora sí lo que está diciendo el compañero ahorita, pues hay que tener cuidado, pues entonces con eso de decir cuándo dos vectores son iguales, cuándo no son iguales, pues, o sea, simplemente un vector es igual a otro cuando tienen la misma dirección y la misma magnitud, ¿cierto? Lo que les estaba comentando ahora. Si esto, si esto medía 30 y este también medía 30, estos dos vectores no son iguales porque tienen diferentes direcciones, ¿cierto? Pero si yo tengo que este vectorcito de aquí A y este otro de acá miden lo mismo, ¿cierto? Y tienen exactamente la misma dirección, ahí sí yo puedo decir que estos dos vectores son iguales, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tiene este de acá, no tiene la cabeza para arriba sino para abajo, eh, tienen la misma magnitud, ¿cierto? Digamos, ambos miden 30 y 30. Pues en este caso, obviamente estos vectores no son iguales, pero yo sí puedo decir pues, que como tienen la misma dirección, ¿cierto? Digamos, este angulito eh, respecto a la horizontal, ¿cierto? Digamos, a un eje de referencia, a un sistema de referencia horizontal, digamos, este angulito teta respecto a este eje horizontal es el mismo para los dos. Yo puedo decir que estos dos vectores no son iguales, pero puedo decir que digamos este es igual a menos este, ¿cierto? O sea, están en sentido contrario. Digamos, este es A1 y este es A2. Entonces, A1 es igual a menos A2, ¿cierto? Esos son como el tipo de cosas, pues lo que está diciendo ahora los compañeros, que se cancelarían, digamos, estos vectores. Se cancelarían, ¿por qué? Porque si yo sumo el vector A1 con el vector A2, eso me va a dar un cero vectorial, ¿cierto? Eh, pues un cero, pero un cero, un vector cero, ¿cierto? Recuerden que en geometría vectorial existe no el cero, sino el vector cero. ¿Por qué? Porque es que A2, bueno, no, A1 es menos A2, ¿cierto? Entonces queda menos A2 más A2, eso se me va a cancelar, eso me va a dar el cero, ¿cierto? Porque apuntan en sentido contrario, pues ahí, yo sé que eso parece muy obvio, pero son pues cosas
de geometría vectorial que uno cuando las ve uno piensa que son obvias, pero luego cuando las ve uno en ejercicio ya no se ven tan obvias, ¿sí o no? Porque, a ver, un ejemplo pues como en física mecánica de eso, no, pero es que no quiero meterme mucho en un tema, pues digamos de pronto para los que son repitentes y han visto cosas así, uno digamos ve que un sistema fuerza par, pues no se asusten tampoco con eso, simplemente les voy a decir como una definición ahí. Un sistema fuerza par es eso que acaba de copiar ahí, ¿cierto? Son dos fuerzas, pues así no sepan todavía qué es una fuerza, pues no sepan bien el significado, no importa, simplemente es para mostrarles cómo lo ve uno en mecánica, este tipo de cosas. Un sistema fuerza par son dos fuerzas que están apuntando en sentido contrario y que tienen la misma magnitud, ¿cierto? O sea, esta de acá, F es este de acá, es menos F, ¿sí o no? Y pues bueno, eso tiene pues otras implicaciones por allá, pero eso ya lo verán en los temas, ¿cierto? Pero pues son ese tipo de cosas que uno necesita pues como entender bien en mecánica, ¿cierto? Estos dos vectores me dan el cero, ¿cierto? Estas dos cosas se me van a cancelar, obviamente. Entonces, bueno, eso tiene unas implicaciones después, que eso significa que sobre el cuerpo pues no actúan fuerzas, ¿cierto? Si yo tengo una F para allá y otra con la misma dirección para acá, eso es porque se me están cancelando, o sea, me dan cero. Entonces, si eso, digamos, está actuando sobre un cuerpo, no sé, digamos, sobre lo que sea, sobre una piedra o lo que sea, esto de acá, si estas dos fuerzas están actuando sobre ese cuerpo, eso no, pues no va a tener en realidad ninguna fuerza, pues porque se están cancelando, ¿sí me entienden? Entonces, pues esos son como el tipo de cosas que le ponen a una mecánica. Por eso yo sé que esto parece un poquito obvio, pero ya cuando uno ve por aquí las aplicaciones, ya es que se empieza a enredar, ¿sí o no? Pero bueno, entonces, a ver qué más. Bueno, pues ya los vectores tienen pues su dirección, su magnitud. A ver, yo miro. mm, voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? Porque eso así con tanta teoría es maluco sin un ejemplo. Espérenme, yo busco a ver. Bueno, entonces voy a hacer primero otra cosita que me falta. Dos cosas. Los vectores, unitarios, ¿cierto? Se me ha olvidado mencionar eso. Eso también es importante. Explican algo fácil y en el examen ponen rompecabezas, así es mecánica. Pero bueno, ya luego sufren con eso. Miren, y verás, entonces, un vector unitario, ¿cierto? Recuerden que los vectores unitarios, lo voy a poner aquí, esto es como súper rápido. Los vectores unitarios se copian, pues, esta es como la notación que suelen darle con un lambda. Son los vectores que tienen una magnitud 1, ¿cierto? O sea, si eso fuera una flechita, es una flechita, digamos, este es mi vector lambda. Y cuando les ponen ese gorrito es porque tienen una magnitud. O sea que yo sé que este vector mide 1, ¿cierto? ¿Cómo saco yo un vector unitario? Yo puedo sacar un vector unitario a cualquier lado, por decirlo así. O sea, ¿por qué? Porque digamos yo puedo tener un vector A, digamos este es mi vector A, y mide, no sé, 30. Me gusta el 30. Entonces, yo como saco un vector unitario de este vector A, pues yo simplemente divido. Hombre, yo tengo el vector A, tan, si lo divido en cuánto mide, o sea, en 30, pues voy a tener un vector
Voy a poner aquí que va a medir 1, ¿cierto? Un vector lambda y va a medir 1, pues porque, pues no sé, o sea, no sé cómo explicar eso porque es como muy, pues es lógico, ¿sí o no? O sea, yo tengo algo que mide 30, el vector A que mide 30 y lo divido en 30, entonces me va a dar un vector que me va a medir 1, ¿cierto? Pues no quiero pues como extenderme ahí con la lógica de eso. El vector A es menor a 1, no se puede sacar, ¿o sí? Espérame, pienso la pregunta. Si el vector A es menor a 1, claro, ¿cómo no se va a poder sacar? O sea, es que cuando yo he vivido, recuerden, o sea, lo que yo estoy haciendo aquí es, por decirlo así, dividir por el mismo número. O sea, si yo tengo un vector, uy, ¿quién está copiando? Si yo tengo un vector que mide 0,1, ¿cierto? Este es, digamos, mi vector A. Yo de todas formas, ¿por quién lo tengo que dividir? Por el mismo, ¿cierto? O sea, yo para encontrar mi lambda, tengo que dividir el vector A entre 0,1. Entonces, de todas formas me va a dar 1. O sea, yo sí voy a sacar mi vector que va a medir 1 porque yo estoy midiendo 0,1 dividiendo 0,1 entre 0,1. Y eso me va a dar 1, ¿cierto? En este caso, solo que acá es un poquito más raro de ver porque me da mi vector lambda como más grande, ¿cierto? O sea, mi vector lambda sería como así. Es valor absoluto de la magnitud, sí, es siempre valor absoluto, ¿cierto? Gracias por el comentario porque me había olvidado, ¿cierto? Tengo que ir por la magnitud. Pues claro que es un poquito redundante decir valor absoluto de la magnitud, porque magnitud se define así, pues cuando uno dice magnitud de algo, uno siempre habla del positivo, listo, pero pues de todas formas pues cabe la aclaración, listo, porque si fuera un vector con un menos, pues con un signo negativo, sí hay que dividir es por la magnitud, listo, por lo que mida. ¿Puedo repetir? ¿Qué puedo repetir, Iván? ¿Qué quieres que te repita? Desde el inicio del anda, listo. O sea, estamos hablando de vectores unitarios. Un vector unitario es un vector que tiene, que mide 1, ¿sí o no? Entonces lo que uno hace para calcular ese vector es eso, coger el vector, un vector cualquiera, que es el que yo estoy viendo acá, un vector A, y dividirlo por su magnitud, por la magnitud de A. Así es como se saca un vector unitario desde de cualquier lado. Entonces lo que yo digo acá, digamos, yo tengo este vector, ¿cierto? Este que mide 30. Y yo quiero sacar un vector unitario, o sea, uno que me mida 1 de este vector. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo voy a coger ese vector, que es A, ¿cierto? Y lo voy a dividir entre lo que mide su magnitud, que es 30. ¿Cierto? Entonces, como, no sé, es como tener una regla que mide 30 y la vamos a dividir en 30 pedazos. Una regla que mide 30 centímetros, la dividimos en 30 pedazos, me da aquí una reglita que va a medir 1 centímetro, ¿sí o no? Es eso, así es como saco un vector unitario de este grandote, ¿cierto? En el caso del pequeño, lo que están diciendo ahorita, yo tengo uno que mide 0,1, como lo divido por ese mismo 0,1 me va a dar uno que mida 1, ¿cierto? Pues un vector que mida 1. Y por eso en este caso acá me da como más grande, listo. Exacto, pero el punto es que valga 1. ¿Por qué es conveniente eso? Porque, por lo que yo les digo, porque es que uno puede sacar un vector unitario de donde se le dé la gana. O sea, esperen, yo miro si aquí hay algún ejemplo. Sí, yo creo que por ahí. Enseguida hacemos bien un ejemplo de eso, listo, para que me lo entiendan, porque esto es muy conveniente para, para sacar vectores, porque, digamos, yo no conozco direcciones de algo, es que es difícil sin un ejemplo. Ahorita les explico bien, listo, quédense con esta idea y ahorita que hagamos un ejemplo, les explico, pues les acabo de aclarar eso de ahí, listo. Entonces, eso por parte de los vectores unitarios. Y ya pues lo que les iba a comentar aquí con esto es pues lo único que falta es la suma de vectores, ¿cierto? Y
Bueno, entonces ya saben que para sumar vectores yo tengo que, pues, dos métodos. Yo tengo, digamos, voy a coger, estoy hablando de estos vectores de acá, tengo como un vector A y por aquí un vector B. Si a mí me piden hallar la suma de esos dos vectores, o sea, A más B, ustedes saben que pues para sumar uno puede hacerlo de dos formas, pues puede hacer o el triangulito, pues simplemente poniendo, tengo mi vector A y puedo coger y pegar el vector B aquí en la cabeza del vector A tan, y formar el triangulito, ¿cierto? Y yo sé pues que este vector que va a venir desde la cola de A hasta la cabeza de B va a ser el vector A más B, ¿cierto? O sea, la suma de esos dos vectores. Aquí me queda un poquito feo pues porque eso en Python es muy maluco, pero bueno, ese es un método. Y el otro método es el método del paralelogramo, ¿cierto? El método del paralelogramo es que yo tengo el vector A y lo que yo hago con el vector B no es ponerlo en la cabeza de A, sino por aquí, ¿cierto? El vector B lo puse en la cola del vector A y lo que hago es el método del paralelogramo que consiste pues en eso, en trazar una paralela al vector A por aquí, desde B, y una paralela al vector B pero desde A, ¿cierto? Y el vector que viene por la diagonal de ese paralelogramo es el vector suma, o sea, este amarillo es A más B. En una interpretación podrías hallar el coseno teniendo la hipotenusa y el seno. No entiendo esa pregunta. Una interpretación podría ser hallar el coseno teniendo la hipotenusa y el seno. Eso no, yo creo que ya entendí. O sea, hablando de acá de los vectores, no necesariamente porque el seno y el coseno y las funciones trigonométricas están definidas para triángulos rectángulos, ¿cierto? O sea, si a mí no me especifican que esas vainas son triángulos rectángulos, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer senos ni cosenos, ¿sí o no? O sea, si esos vectores no forman un ángulo de 90 grados, ya ahí yo me embalo, pues no me embalo tanto, sino que me toca recurrir a otros métodos. Pero pues no me quiero meter tanto en eso porque eso es de álgebra. O sea, les voy a explicar cómo hace uno cuando los dos vectores no son perpendiculares, ley de senos y cosenos, listo. Pero como en mecánica no vemos eso, pues no lo voy a explicar, listo. Nosotros vemos siempre con triángulos rectángulos y ahí sí se descompone, que eso es pues lo que les quiero explicar, ¿cierto? Aquí estoy recordando pues como la suma de vectores, pero esto no es tanto lo que me interesa a mí, sino la descomposición, porque eso sí es algo muy común en mecánica. Esperen y verás, les muestro. Voy a coger pues la descomposición más sencilla, que es pues en un plano cartesiano. Entonces, pues por ejemplo, o sea, yo tengo un plano cartesiano como este, ¿cierto? Entonces, me dicen eso, yo tengo un plano cartesiano X, Y, ¿cierto? Y tengo, digamos, un vector A, ¿cierto? Ese vector yo lo quiero descomponer en ese plano cartesiano y la forma de yo descomponerlo es así, es por triángulos rectángulos, o sea, yo en ese plano tengo, digamos, respecto al eje X un ángulo teta, ¿sí o no? Y en esa, ¿cómo decirlo? Esa proyección de este vector en este eje X es este vectorcito azul de acá, ¿cierto? Es el vector A sub X. Y la proyección de este vector A en el eje Y es este azul de acá, que es A sub Y, ¿cierto? Entonces, pues acá, por ejemplo, está lo de los vectores unitarios.
Espera un momento. ¿Sí me están escuchando? Es que no entendí que están diciendo es que lo tienes activado. Bueno. Ok, es que me confundí porque dijeron es que lo tienes activado. Entonces, bueno, estaba diciendo que están aquí pues las proyecciones de estos dos, de este vector A, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí están, digamos, los vectores unitarios y J, pues de hecho no están, que por eso fue que les expliqué los vectores unitarios, ¿cierto? Digamos, aquí está un vector unitario que es el vector I y un vector unitario que es el vector J, ¿cierto? Que esos son los nombres que le dan a los vectores unitarios pues del plano cartesiano, ¿cierto? Y digamos la proyección de ese vector A sobre este plano de acá, o sea, lo que mide, por decirlo así, desde aquí hasta aquí es A de X. O sea, la magnitud de este vectorcito azul es A de X, ¿cierto? Y yo para dejarlo como un vector, yo tengo que multiplicarlo por un vector unitario. O sea, pongámoslo más bien con números. Si yo tengo este vector, mi vector A, y ese vector, digamos, mide 30, ¿cierto? Y tiene un ángulo aquí de 60 grados. O, no mentira, de 60 grados no, sino de 30. Entonces, espérame, yo hago una operación. Espérame un momentico. Entonces, por ejemplo, les voy a poner esto de una vez. ¿Cuánto va a medir? Yo voy a tener mi componente o mi vector en el eje Y. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Y les voy a decir de una vez que la componente de aquí me va a medir 15. Esta es mi componente en Y, o sea, mi AY. Y mi componente de acá eh, va a medir, esto de acá va a medir 26. Listo, este es mi AX. Entonces, lo que yo le estoy diciendo acá, o sea, aquí yo también tengo mis vectores unitarios, yo estoy expresando mi vector A en términos de componentes rectangulares. Yo tengo aquí mi vector Y unitario, mi vector J unitario. Entonces yo voy a copiar mi vector A. Entonces, si en el eje X desde aquí hasta acá me mide 26, yo voy a copiar mi vector A como lo que mide en X, que es 26. ¿Cierto? O sea, un vectorcito que mide 26, pero en X yo tengo un vector unitario, lo voy a multiplicar por el vector Y, porque el vector Y mide 1, ¿cierto? Entonces 1 por el 26 me da un vector que mide 26 desde aquí hasta acá, ¿cierto? Más otro vector que sería este que me mide 15, pero en la dirección J, ¿cierto? Hacia arriba, pues en este eje Y. O sea, desde aquí hasta acá viene un vector que mide 26 y desde aquí hasta acá viene este vector, este mismo acá, que mide 15. Y pues por suma de vectores, que es lo que acaba de explicar, yo sé que esto más esto me da A. Por eso A lo estoy copiando así. A es esto, que es este vector más este de acá, ¿sí o no? Entonces, bueno, aquí yo se los puse ya sabiéndolo, pero uno lo que le interesa es hacer ese procedimiento al revés. Yo quiero
saber cuánto mide este, pues yo quiero saber por qué este mide 15 y por qué este mide 26, teniendo nomás estos dos, teniendo nomás que el A mide 30 y que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces eso era lo que estaba pues yo haciendo ahora, que pues es simplemente utilizar funciones trigonométricas, y esto sí es lo que es muy común en mecánica, ¿cierto? Ustedes tienen que volverse prácticamente expertos en esto después de que ven mecánica, porque este es 30 grados, aquí me equivoqué, porque es demasiado común, ¿cierto? Entonces yo quiero descomponer, a mí me preguntan, digamos, me preguntan que descomponga este vector y le voy a poner un nombre así ya más a lo mecánica. Digamos, este vector es una velocidad. Esto es de cosas, por ejemplo, de tiro parabólico, ¿sí o no? Y una velocidad que está a 30 grados, ¿cierto? A mí como me interesa, pues por ciertas cosas de mecánica que luego van a ver descomponer eso, entonces yo voy a descomponerlo en un vector así. Uno que esté en X, digamos, una velocidad en la componente X y otra velocidad en la componente Y, ¿cierto? Velocidad en Y. Y pues que la suma de esas dos velocidades me dé pues mi velocidad V, ¿sí o no? Entonces, pues, ¿cómo hago eso? Pues yo sé que esto que, digamos, voy a poner más bien la velocidad en Y aquí para que sea más sencillo. Si yo pongo mi velocidad en Y acá, yo lo que tengo aquí formado es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque VY y VX sí forman 90 grados, ¿cierto? Y entonces ahí sí puedo utilizar las funciones trigonométricas, que era lo que le estaba diciendo ahorita. Entonces, ¿cómo hago para encontrar este que es el cateto opuesto y este que es el cateto adyacente a este ángulo, ¿cierto? Tengo triángulo rectángulo, entonces este es mi ángulo 30, este es el opuesto y este es el adyacente. Entonces las funciones trigonométricas me dicen, bueno, entonces, bueno, y esta es la hipotenusa. Entonces el seno de ese ángulo, o sea 30, va a ser igual a el opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, el opuesto en nuestro ejercicio, ¿quién es? Es la velocidad en Y. Y la hipotenusa es pues el vector V, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando, aquí estamos hablando solo de las magnitudes, ¿listo? No de cantidades vectoriales. Entonces yo sé que la hipotenusa, o sea, lo que medía esta velocidad es 30. Entonces yo voy a poner de una vez ese 30 ahí, ¿sí o no? De esta ecuación yo puedo encontrar que la velocidad en Y, si despejo, mando el 30 a multiplicar, me da esto de acá, 30 seno de 30, ¿cierto? Y esa operación, ese 30 seno de 30, a mí me da 15, por eso es que ahorita aquí yo ya les había puesto que era 15, ¿cierto? Porque yo ya sabía, pero pues porque yo ya lo había, porque yo hice este procedimiento antes de explicarles esto, ¿cierto? Se hace lo mismo, bueno, entonces esto daría un 15. Y yo sé ya que esta velocidad en Y mide 15. Y se hace lo mismo con la otra función trigonométrica, que sería con el coseno. La tangente también uno la suele utilizar porque eso depende del ejercicio, ¿cierto? Uno siempre tiene que mirar es qué conoce y qué no conoce. Como aquí yo conozco la hipotenusa, seno es opuesto sobre hipotenusa. Oiga, Y coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Sería la velocidad en X. Y la hipotenusa pues es 30, ¿cierto? Y de acá puedo encontrar entonces que mi velocidad en X despejando, mando el 30 a multiplicar, es 30 coseno de 30, ¿cierto? Y eso me da, eh, pues con todos los decimales, eso me da 25.9
8, bueno, sí, que hay con más decimales, pero pues yo ahorita lo redondeé, ¿cierto? Que era el 26 que tenía ahorita por acá. El caso es que eso es lo que sí de verdad es común en física mecánica, saber descomponer eso, ¿cierto? Pero yo aquí lo hice súper lento, pues por eso, porque es como una introducción en mecánica. Ya cuando uno está haciendo las cosas, ustedes prácticamente ya tienen que saber como de una, por decirlo así, cuál es la componente del seno y la del coseno. O sea, uno ya sabe que eso siempre le queda con uno con un coseno, o sea, un 30 coseno, y otro le queda con un 30 seno. ¿Cierto? Pues cuando tenemos un sistema así cartesiano de esta forma, entonces uno prácticamente tiene que sacar de una como las componentes, o sea, porque uno no se pone a hacer ese triángulo así como lo acaba de hacer, sino que uno ya de tanta práctica lo saca de una y pues la forma en la que digamos yo lo saco es solamente mirando que el ángulo y yo voy y miro como por aquí. Este es el opuesto, entonces yo sé que el opuesto siempre tiene que ver con el seno, entonces ya sé que VY me va a quedar en términos del seno y este es el adyacente, y entonces yo sé que el que tiene el adyacente es la función coseno, entonces Vx me queda en términos de coseno. Entonces, por ejemplo, digamos, a ver si me entienden la idea. Yo tengo esto acá, tengo esto, digamos esta es mi velocidad y tiene una magnitud de, voy a cambiar el número de 35. Y me dan este ángulo de acá. Este es X, este es Y, y me dicen que este ángulo de acá es 50. Bueno, aunque no paga, más bien 23. Cierto, uno en mecánica, ya después de tanta práctica, uno tiene que coger, podría hacer todo el procedimiento otra vez, o sea, podría coger esto de acá, esta es mi velocidad en Y, esta es mi velocidad en X, y empezar a hacer el triángulo, mirar cuál es el seno, cuál es el coseno. Yo ya de tanta práctica, pues uno ya lo ve de una y yo sé, este es mi ángulo. ¿Cuál es el opuesto? Vx. Entonces yo ya sé que Vx por ser el opuesto va a ser la componente del seno. Entonces, ¿cómo me queda? La magnitud por la componente del seno. ¿De cuál ángulo? Pues de 23, ¿cierto? Y este VY en este triángulo de acá es el adyacente, entonces ya sé que VY me va a quedar con la componente pero del coseno, entonces me queda la magnitud por el coseno de 23. Así, lo saqué de una, si ustedes se ponen a hacer el triángulo y a despejar así como lo hice aquí, les tiene que dar exactamente lo mismo, pero uno ya después de la práctica ya lo coges así, ¿cierto? Pues así es como lo veo yo. Yo me pongo a mirar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente y ya sé que cuál tiene que tener el seno y cuál tiene que tener el coseno, ¿sí o no? Pero eso depende siempre es del ángulo, ¿cierto? Uno mira hacia el ángulo para saber cuál es el opuesto o el adyacente. Y bueno, eso es como lo que quería explicarles después de esta parte de geometría vectorial. No sé si tienen alguna pregunta. En estas dos operaciones al final estamos hallando lo mismo, las componentes. Estamos cogiendo este vector v y lo estamos descomponiendo. ¿En qué? En una componente en X, ¿cierto? Aquí está mi eje X y en una componente en Y. Listo, yo lo estoy descomponiendo porque conozco la magnitud, que es 35, y el ángulo respecto a este eje Y, que es 23. Listo, yo lo estoy descomponiendo. Es hacer esto mismo acá. Listo. Si tienen alguna duda o algo que no hayan entendido, díganme y yo les repito. Profe, el opuesto va para el coseno, ¿cierto? No, el opuesto es con seno, o sea, yo lo recuerdo así, o sea, seno es opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Ok. Pero uno va y mira y tan, ya de una yo sé, aquí en este caso el opuesto es Vx y como es opuesto, de una vez le metí el seno, ¿cierto? Y Sí, lo buena mismo con el, técnica. ajá, exacto, así es como se hace pues más rápido, listo.
Sí, buena siempre que técnica, tengan, súper. siempre que tengan que descomponer. En esas dos operaciones al final que está, ve, esto es vectorial con álgebra, sí, pues eso es vectorial con álgebra, pero más que todo vectorial. Bueno, entonces, ¿nadie tiene ninguna pregunta o algo que quieran saber así de mecánica, los que ya la hayan visto o algo así? Mm, ya, a ver, ¿qué más les iba a recordar? Espérenme, yo miro acá. Ya pues falta más bien poquito. Sí. Otras cosas que tienen que recordar, pues en mi opinión que son importantes, pues nada, sería... Espera un momentico. Último, van a dar tutorías de física mecánica, pues yo no. Yo doy unos talleres ahí a veces, pero sí, pues hay varios tutores de eso. Pero yo nomás doy talleres por allá en la universidad, antes del parcial doy uno y ya. Ya me olvidó que les iba a explicar. Bueno, sí, el producto punto y el producto vectorial, ¿cierto? Los va a recordar muy rápidamente porque esos son como fórmulas y ya, ¿cierto? El producto punto entre dos vectores se define como, esto, el producto punto entre vectores es una cantidad escalar. Esta clase va a estar grabada, sí, sí, eso está grabado, pero no sé dónde quedará el link. Espérenme, yo pregunto y para poder, yo los mando enseguida cuando se acabe la reunión, que me manden el link de la grabación. Espérenme, yo pregunto aquí rápidamente. Yo creo que no me lo pueden mandar todavía porque eso se sube ya después de que, como 2 horas después de que uno lo hace. O sea, más que si lo suben por ahí en la página, entonces tienen que estar pendientes, pero no, yo creo que no lo puedo mandar ya. Pero sí, tienen que estar por ahí pendientes en la página, que eso queda grabado, listo. Bueno, sí, por último aquí el producto vectorial, ¿cierto? Recuerden que se define de esta manera. La magnitud de un vector, pues el producto vectorial entre A y B es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que formen los vectores, ¿cierto? Si este es el vector A y este es el vector B, el ángulo es el menor pues que formen estos vectores, o sea, sería teta. Si eso Bienestar lo manda. ¿Por qué es importante? ¿Por qué le estoy recordando esto? Porque de forma física, por decirlo así, en el caso del trabajo se define de esta forma, se define como un producto vectorial. Pues no quiero entrar mucho en detalle de qué es el trabajo ni nada de eso, no es necesario saberlo, sino los voy a poner aquí como el trabajo es el producto entre dos vectores, digamos entre el vector, ya me olvido, entre el vector f y digamos el vector r, o no, más bien así, el vector s. Entonces, no es necesario saber qué es F, qué es S, qué es el trabajo, sino que lo que les quiero explicar y lo que tienen que entender de un producto vectorial es, pues en mecánica, es, digamos, yo tengo un cuerpito apoyado, ¿cierto? Y están actuando esos dos vectores. Está, digamos, S en esta dirección y F está en cualquier dirección, digamos, F está por aquí.
no es necesario que entiendan nada de por qué está pasando esto. F es una fuerza, pero no es necesario ni siquiera que entiendan qué es fuerza, porque lo que les quiero explicar es que cuando, digamos, a mí me piden calcular el trabajo, que se define como un producto vectorial, ese producto vectorial lo que significa es que yo voy a coger a la fuerza F, pues, o no, al vector F, ¿cierto? Y lo que me interesa de ese vector, cuando a mí me dicen haga el producto vectorial de eso, es porque me están diciendo que lo que me interesa de esta fuerza es la componente que va en dirección de ese. Eso es lo que quiere decir un producto vectorial. Yo voy a coger el vector F y a mí lo que me interesa es la componente que va en la dirección de ese. O sea, esta componente de acá. ¿Cierto? Es lo mismo que acabé de hacer. Es como descomponer, pero es otra forma de descomponer, por decirlo así. Porque aquí está, por la misma definición, mira, el producto vectorial entre dos vectores es magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno de teta. Miren, en este caso, este vectorcito rosado que yo puse es qué componente. Miren, ahí está mi triángulo rectángulo formado. Es lo que yo dije ahorita. Este es mi ángulo y este es el adyacente. Entonces yo puedo decir que este, digamos, sería, si este es mi eje X, este sería mi fx, y yo puedo decir que esa componente fx, como es la del adyacente, es la del coseno, ¿cierto? No necesito hacer el triángulo por el truquito pues que les dije. Entonces de una vez yo pongo que es la magnitud por el coseno de teta, ¿sí o no? O sea, lo que mide esto por el coseno de este ángulo. Aquí está entonces ese producto vectorial, por decirlo así, o sea, ya puedo copiar como este f de x es f coseno, ¿cierto? Eso es, digamos, este de acá es mi f, este que yo llamé b es mi f y este de aquí es mi s. Entonces yo sé que todo esto de acá sería mi f de x, pues por decirlo así, o sea, como el trabajo es f punto s. Eso es que eso es f, la magnitud por la magnitud de s por coseno del ángulo que forman. Pero yo sé que esto acá, esto es la componente que va en la dirección de s. Eso es lo que quiero tratar de decirles, que esto en realidad es la componente que va en la dirección de s, por decirlo así, por s. Pues aquí estamos hablando de puras magnitudes, ¿cierto? Un producto punto, ¿qué es? ¿Cómo lo entiendo yo en mecánica? De esa manera. Un producto punto, o lo que yo quiero calcular cuando hago eso, es la componente de este vector en la dirección del otro vector, listo. Eso es como lo que quiero que entiendan, listo. Así es como uno debe entender ese producto punto, y pues así es como uno lo entiende en mecánica. Ya luego pues cuando miren el trabajo bien, ya ahí sí pues me van a entender esto mejor, pero solo entiendan eso, que lo que hago yo es meter la componente que va en la dirección del otro vector, listo, y como despreciar la otra componente, por decirlo así, porque miren que en este caso yo lo que hice fue como despreciar la componente que va en esta dirección, porque aquí me falta una componente, aquí me falta la componente en Y, que es esta de acá. Pero cuando yo hago un producto punto, yo la desprecio. Es como para eso, es como para quitar esa componente en Y, como que me estorba, ¿sí me entienden? Entonces, es como eso. Y, ¿qué más les iba a explicar? Pues bueno, ¿tienen alguna pregunta de eso? De esa parte, pues espero haber sido claro ahí con eso. Solo quería pues como que entendieran bien el significado físico de un producto vectorial, pues de un producto escalar, digo.
Ya lo último que les quería mencionar es esto acá. Algo que también es muy común en mecánica y que sí tienen que tener súper claros. Hay gente que no ve geometría euclidiana pues en el pensum. Y para esa gente pues que no ven geometría euclidiana, si no se acuerdan de esto que les voy a explicar, pues lo mejor es que sí se vayan, se miren algún video, Julio Profe o algo, porque esto, pues por esto que les voy a explicar pueden perder muy fácil cualquier ejercicio, pues cualquier parcial digo, porque, o sea, son cosas como muy bobas, o sea, uno para resolver un parcial, un ejercicio, uno necesita conocer un ángulo, ¿cierto? Pero uno no se lo dan directamente, sino que le toca buscarlo con geometría euclidiana, y si usted no es capaz de encontrarlo, entonces desde el principio del ejercicio ya usted puede saber cómo proceder físicamente, pero si no es capaz de encontrar un ángulo, ya prácticamente perdió el parcial, ¿cierto? Y pues he visto que pasa mucho, sucede mucho eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Esto de acá. No, más bien lo va a copiar. Los ángulos entre paralelas. Si yo tengo eso, dos paralelas, ¿cierto? Recuerden esto es del colegio. Si yo tengo dos rectas paralelas, ahí me dicen estas dos rectas son paralelas. Y luego tengo otra cualquiera intersectándola, ¿cierto? A todas dos. Yo voy a tener unos ángulos especiales, ¿cierto? Y esos ángulos tienen, pues hay unos que son iguales y tienen pues un nombre y todo eso. Y eso es lo que tienen que saber, cuáles son iguales, cuáles son diferentes, cuál es la relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, los primeros, los que siempre le explican a uno son estos dos de acá. Cuando yo tengo dos rectas aquí, solamente fíjense en estas dos. Aquí no es necesario que sean todas las rectas, sino solamente esto de acá. ¿Cierto? Si yo tengo dos rectas intersectándose, yo digo que estos dos ángulos que acaba de señalar son iguales, ¿cierto? Si esto mide alfa, esto va a ser exactamente el mismo ángulo alfa, ¿cierto? Porque son iguales por opuestos por el vértice, ¿cierto? Este es súper clásico, yo sé que todos ustedes lo conocen. Cuando dos rectas intersectan pasa esto. Estos dos ángulos son iguales y estos de acá, digamos esto mide beta, también son iguales, ¿cierto? Porque estos también son opuestos por el vértice, ¿cierto? Mi vértice es este, el punto de intersección, y este ángulo y este son opuestos a ese vértice, ¿cierto? Igual que este es opuesto con este, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, los ángulos cuando son opuestos por el vértice. ¿Qué otros ángulos son iguales? Esperen, yo me acuerdo para decir bien los nombres porque no me acuerdo cómo dicen los nombres de algunos. Los alternos internos, esos también son súper comunes, ¿cierto? ¿Cuáles son los alternos internos? Cuando yo tengo ahí sí las tres rectas, ¿cierto? Las dos paralelas acá. Yo digo que este ángulo, si este era alfa, este también va a ser alfa, ¿cierto? Este es el teorema, pues, alternos. ¿Por qué son iguales? Por alternos internos, ¿cierto? ¿Dónde, ¿dónde más son alternos internos? Pues, ¿cuáles otros dos ángulos son alternos internos? Este de acá es alterno interno con este de acá. ¿Cierto? Esos alternos internos yo siempre lo miro es como una Z, por decirlo así. O sea, cuando yo estoy formando como esta Z, ¿cierto? Los ángulos que están dentro de esa Z, así es como lo recuerdo yo, son los alternos internos y son los que están iguales, listo. Entonces esa es como la forma más sencilla en la que yo lo recuerdo. Y esa Z, estas dos palos de arriba, esa Z tienen que ser paralelos, ¿cierto? Esas dos partes de arriba de la Z. Entonces, uy.
Entonces, eso es como lo otro que necesitan saber, ¿cierto? Entonces, alternos internos también son dos ángulos que son iguales. Y prácticamente no necesitan saber nada más, ¿cierto? Pues cuando uno ve ese tema también le explican, por ejemplo, que estos otros dos también son alternos internos, pues, pero, o sea, este, digamos, de acá también es igual a este. Pero en realidad eso es como ya uno irse entre alternos internos y entre opuestos por el vértice. O sea, digamos, a mí me dicen, este ángulo aquí mide 30. Yo con este dato ya me puedo ir por todo este dibujo resolviendo. O sea, si este es 30 por opuestos por el vértice, este también tiene que ser 30. ¿Cierto? Si ese es 30 por alternos internos, aquí se forma mi z, tan, tan, tan. Entonces, este también es 30. Y otra vez, por opuestos por el vértice, este también es 30. ¿Cierto? ¿Qué otras cosas utilizo? Por ejemplo, ya también pues de geometría, pues entonces, si esto es una recta, ¿cierto? Esta línea de acá, yo sé que todo este ángulo de aquí tiene que medir 180. Y ese 180, pues si eso mide 180 y yo sé que esto desde aquí hasta aquí mide 30, entonces este ángulo debería ser 180 menos 30, ¿cierto? O sea, 150. Y ya me puedo ir de nuevo. Entonces, si eso es 150, opuestos por el vértice, 150. Alternos internos, 150. Opuestos por el vértice otra vez, 150. Listo. Solo es conocer esas dos cosas, lo de alternos internos y opuestos por el vértice, y ya con eso pueden hacer lo que sea, ¿cierto? Sí, exacto, y obviamente eso tiene que formar 360, ¿cierto? Porque si estos dos miden 180 por este ladito y por el otro lado, pues la suma de todo este ángulo tiene que ser obviamente 360, ¿cierto? Y ahí se ve pues que sí. Y ya, eso es como lo que quería que recordaran. Un ejemplo de mecánica, pues, para que me entiendan. A ver si me captan la idea. Este ejercicio es súper, súper clásico. En este yo siempre he visto que se equivocan mucho haciendo eso de ahí. No es necesario entender qué hay que hacer, no es necesario nada, solamente observen la geometría de este sistema y yo estoy seguro que más de uno ha perdido un parcial que le toque con esto porque acá no fue capaz nomás con la geometría euclidiana. Entonces, digamos, esto es una vasija, ¿cierto? Por decirlo así, como una poceta, no sé, interprétenlo como quieran, que tiene un radio de R, ¿cierto? Supongamos que eso es circular, aunque quedó feo. Y a mí me dicen, no es necesario entender por qué me dicen esto, pero simplemente me dicen que yo tengo que descomponer este sistema de esta manera, por decirlo así. Luego van a entender por qué se descompone de esta manera, pero ahora no es necesario entender. Digamos, este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y, ¿cierto? Miren que está como volteado ese plano ahí cartesiano. Me dicen así, tengo que descomponer eso y existe un vector, no me interesa saber cuál es, eso luego lo ven, pero se los voy a dibujar que viene en esta dirección. Este es el vector W pequeñita, ¿cierto? Digamos, este es el vector W. Y a mí me dicen, pues no me dicen nada, o sea, yo tengo que encontrar, lo único que me dicen a mí es esto de acá. Yo sé que el ángulo que hay entre, digamos, esto sí es una línea horizontal, ¿cierto? El ángulo que hay entre esta línea horizontal y este, digamos, este radiecito de acá o este eje Y es, yo lo pongo con un color más visible. Este ángulo
digamos, no sé, es 30, no mentira, lo voy a poner como lo ponen en mecánica, es un ángulo cualquiera, pero le dan nombre de ángulo, un ángulo beta. Listo. Entonces, ya, eso es lo único que a mí me dicen en física mecánica, a mí no me dicen absolutamente nada más. ¿Cuál es mi objetivo? O sea, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Encontrar este W, no sé, tengo que encontrar este ángulo de aquí cuál es, o este ángulo de aquí cuál es, ¿cierto? Pero lo único que conozco es que el ángulo que forma esto de acá y esto es beta. Entonces, si alguien quiere, no sé, decir por dónde se puede meter, alguien piénsenlo un momentico y si alguien, digamos, ve por dónde meterse, ve cuál es el ángulo, les voy a poner así, digamos, el ángulo verde y el ángulo azul. ¿Cierto? ¿Cuál de esos ángulos es beta o es 90 menos beta o es 30 más beta? Yo no sé. ¿Alguien de pronto se le ocurre cómo relaciona este ángulo con estos dos ángulos, con el verde o con el azul? Sí, o sea, el objetivo de nosotros es encontrar el ángulo, cualquier ángulo, el verde o el azul que forma W en mi eje, mi plano cartesiano que tengo así volteado. Bueno, entonces por ahí dijeron que beta es el azul. Entonces, beta es el azul, pongámoslo así. ¿Quién opina diferente? Nadie opina otra cosa, nadie lo ve por ahí. Alguien que adivine así sea. Espera un momentico. Listo, entonces hay gente que está diciendo que beta es verde. Si están diciendo que el beta es verde, listo. Vamos a ver entonces cómo haría yo eso. Vamos a averiguar cuál de los dos, si es el verde beta o si es el azul. Entonces, ¿cómo procedería yo? Ojo pues, a mí me dicen que esto de acá es beta, ¿cierto? Yo sé que esta línea azul es horizontal, esta es horizontal. Y esto es beta. Entonces, primero que todo, voy a trazar, a ver cuál sería el camino más cortico, men. Voy a explicárselo de varias formas porque es que este tipo de cosas tienen muchos caminos, ¿cierto? Entonces voy a tratar de ponerles los máximos para que, no sé, pues para que me entiendan, porque uno puede meterse por una forma en la que yo lo vea y otros por otra forma en la que yo no lo vea. Lo voy a poner, digamos así. Aquí donde está mi plano cartesiano XY, voy a poner otra horizontal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy buscando que se me forme esta Z. Y recuerden que en la Z tengo alternos internos, entonces ya sé que este ángulo acá es beta, ¿cierto? Listo, ahí ya como que me trasladé un poquito el ángulo, ya estoy acá. Luego, ¿qué puedo hacer de ahí? Yo sé que el eje X y el eje Y miden 90. Entonces, este ángulo de aquí debería ser 90 menos beta. ¿Cierto? Si digamos beta fuera 30, este ángulo sería ¿cuánto? 60, ¿cierto? Luego, además de eso, si ya sé que este es 90 menos beta, este vector negro es perfectamente vertical, ¿listo? Entonces, entre esto, más bien con otro color,
entre esto y esta línea horizontal que pinté, también hay 90 grados. Entonces lo mismo, si esto es 90 menos beta, este ángulo de acá, que era el que ahorita estaba verde, sería beta, ¿cierto? Porque la suma de estos dos tiene que dar 90, ¿cierto? O más bien entiéndanlo así, si beta es 30, esto es 30, entonces esto sería 60. Si esto es 60, esto debería ser 30 porque tienen que medir 90 en esta parte anaranjada, ¿cierto? Esto era 60, entonces esto debería ser 30. Listo, ese es un camino. Pero hay muchos caminos, por eso les dije que les iba a explicar varios. ¿Qué otro camino puede haber? Miren, yo por ejemplo puedo meterme por aquí, voy a extender, como esto es vertical, ese negro es vertical, voy a extenderlo. Más bien con esto. Digamos, voy a extender la línea de acción de esa vaina. Un consejo para que nunca olviden, siempre que estén enredados con geometría vectorial, pónganse a expandir líneas de acción, o sea, las líneas de lo que sea, pónganse a expandir eso y miren hasta dónde llega y verás que por ahí le salen vainas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué expandí esta línea? Miren, por ejemplo, que aquí me queda, a ver qué color, un triángulo rectángulo. Ese verde que estoy pintando, eso es un triángulo rectángulo porque aquí es esto vertical y esto es horizontal, ¿sí o no? Si eso es un triángulo rectángulo, ya yo puedo decir que, digamos, como un triángulo rectángulo mide, pues un triángulo mide 180 en sus ángulos internos y yo sé que este de acá es 90, este de acá, lo mismo ahorita sería 90 menos beta, ¿cierto? Si esto es 30, este de acá, este angulito sería 60. Y no sé si me ven bien porque está un poquito cargado el dibujo, pero por opuestos por el vértice puedo llegar aquí a que esto también es 90 menos beta. Espero pues que sí lo vean bien, sino que está un poquito cargado todo ese dibujo. ¿Cierto? Miren que ¿quiénes son los opuestos por el vértice? Estas dos líneas moradas, esta y esta. Ahí está, este es el B, perdón, espérenme. Ese sí no. Es esta con esta. Esas sí son, ¿cierto? Estas dos líneas moradas, la que es vertical y esta que se va por este ladito, aquí está. Este es mi ángulo de 90 menos beta, este de acá. Y miren que lo opuesto a estas dos líneas es este de acá, ¿cierto? Y también pues debería ser igual. ¿Requiere su tiempo? Más o menos, pues depende de qué tan bueno uno sea para esto, pues para la geometría, porque ya si uno es propio para todo esto, ya lo coge más o menos de una. Miren que aquí ya sucede lo mismo ahorita, ya yo sé, este de acá es 90 menos beta, y de nuevo, este eje X con esto de acá, que es el eje Y, también suman 90, entonces si esto es 90 menos beta, este de acá debería ser beta, ¿cierto? Entonces, pues llego a lo mismo, ¿cierto? Uno por cualquier lado que se meta, siempre va a llegar. Uno por donde sea, lo que uno tiene que buscar siempre es desembalarse. Y bueno, yo creo que esos son como los únicos dos lados que diría para meterse en el ejercicio. Pero si me entienden, son ese tipo de cosas como que hay que saber, pues, con pendeja. Aquí nosotros no hicimos absolutamente nada de la parte que es de física, y si uno no es capaz con la parte que no es ni de física, entonces luego cómo va a hacer para resolver pues el ejercicio, ¿cierto? Y bueno, entonces eso era pues como lo principal que quería explicarles. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda, que me diga. Eso es como lo que considero yo que más necesitan saber para física mecánica. Que estén bien, muchachos. Chao, chao.